Capítulo 5. La iniciación. En las postrimerías del año 1969 regresé a Colombia. Me preocupaba sobremanera la salud de mi madre y, temiendo un desenlace fatal, cancelé con prontitud mis compromisos en Venezuela. Haberla visto postrada en su lecho de muerte significó para mí momentos de profundo dolor y tristeza. Era apenas un reflejo extinguido de esa gigantesca grandeza que le acompañó siempre en todas sus empresas. Intentar distinguir la fascinante personalidad encerrada en la frágil figura de mi madre era una tarea por demás imposible. Sin embargo, los recuerdos se presentaban en mis reflexiones como un testimonio visible, que me obliga a reproducir algunas facetas interesantes de aquella mujer, fuerza y empuje de mi existencia, en los amargos días que vendrían posteriormente. La Esmeralda colombiana murió ese mismo año, el 21 de octubre. Costa Rica sintió su muerte. En ese país desarrolló con fervor sus trabajos en bien de la niñez. Fue la fundadora de la Casa de la Madre y el Niño, una de las tantas obras en bien de la comunidad. Mujer prudente, de penetrante inteligencia, colmó nuestras almas y mentes con consejos oportunos, siempre prácticos, adornados con amabilidad y cordialidad, características muy acentuadas en ellas. Uno de sus muchos hijos del alma, un católico, haría historia por su firme actitud frente a los problemas eclesiásticos. Se llamó Monseñor Gerardo Valencia Cano, quien acostumbraba a llamarla mamá. Meses antes de su trágica muerte, el obispo rojo, como le llamaban, comentó con cierta nostalgia las bondades que ella le prodigó, enviando sin interrupción su sincera y honesta voz de aliento, a menudo muy oportuna en llegar a su rincón de Buenaventura, ciudad portuaria de Colombia situada al Pacífico, donde los negritos lo visitaban, pues le habían convertido en una esperanza para sus miserables vidas. Vale la pena rememorar las cálidas conversaciones de estos intelectuales, enfrascados en complicadas discusiones para demostrar a quienes escuchaban que la verdadera actitud del hombre frente al mundo debe ser la del respeto y la comprensión. Los años no la convirtieron en carga para nadie. Aunque sus fuerzas la abandonaron, no perdió el control de sus capacidades intelectivas, que multiplicó para dejar en nuestras manos un legado de amor y sabiduría. Los elders lo sabían y por eso disputaban cordialmente su conversación. Cuánto quisiera yo volver a sentir su presencia. De ella aprendimos que la muerte en sí es dolorosa cuando la vemos como un fin, pero no lo es cuando la aceptamos como una transición hacia un estado de vida más elevado, convirtiéndose entonces en una reconfortable excusa que invita a todos los hombres a existir en un presente en donde las luchas y el dolor son los ingredientes necesarios para reconocer la verdadera felicidad. Esa era mi madre y su partida significó mucho para mí. Sufrí terriblemente, aunque había aceptado la realidad. Retorné a mi nuevo trabajo al frente de una importante compañía bogotana, Instelco Ltda., fundada por un antiguo compañero de trabajo de la empresa de teléfonos de Bogotá, Januario Moyano. En los siguientes 2 años, otro fuerte remesón me estremecería. Acostumbrado desde pequeño a una vida rígida en concepciones nacidas en la sólida educación paterna, pude valorar algunas inquietudes contradictorias, pero que de pronto tomaron importancia capital en mi interpretación sobre las cosas mundanas. En el año 1971 aún asistía regularmente a los oficios de la iglesia.
Como sacerdote, las posibilidades de entrar en contacto con numerosas personas eran realmente desconcertantes. La mayoría venía buscando ayuda y consejo, algunas veces para resolver oscuros conflictos, antes de adoptar drásticas medidas, que casi siempre terminaban en forma dramática. Fue un negrito, tan oscuro como el carbón, pero con un alma tan blanca y brillante que resplandecía al contacto de nuestra palabra y enseñanzas. Era un santo, pero negro. Él fue ese remesón que me abrió los ojos de la realidad totalmente diferente. Lo preparamos para la vida evangélica y con la finalidad de quien nace para ello, asimiló con prontitud las reglas. En la iglesia, los rubios sacerdotes ya habían sospechado cierto pecado en su sangre. Buscaron en las Santas Escrituras, encontrando que aquel negrito pertenecía a la estirpe pecadora, castigada eternamente por el Dios mormón. Era de la raza de Caín. Caín cometió el primer homicidio producido por el complejo de frustración. Al notar que Jehová subestimaba sus esfuerzos de agricultor empírico y en cambio sí apreciaba los presentes de Abel, el primer pastor, que sacrificaba sin piedad sus mansas ovejas y se las ofrendaba en actos sangrientos que crispan nuestra sensibilidad. Jehová maldijo al agresor con sentencia genética y le ennegreció la piel, estigmatizándole eternamente a él, a sus hijos y a los hijos de sus hijos por siempre jamás, hasta la consumación de los tiempos. Así, según John Smith, el profeta, y el mormonismo, nació la raza negra en nuestro planeta. Un viento de ira atravesó mis pensamientos. Desde pequeño fui enseñado a no discriminar a los hombres por su color de piel, por la religión que profesaba, por las ideas defendidas. Según la Iglesia mormona, los negros han sido condenados de por vida a ser la raza maldita por los pecados cometidos al desobedecer a Dios. Este precepto incluyó al negrito que quiso ser sacerdote mormón. Hoy he sabido que ya son aceptados los negros en el sacerdocio. Por esos días, una enfermedad puso en peligro la vida de dos jóvenes hermanos. Necesitaban con urgencia varios donantes. Corrí a la iglesia buscando voluntarios que pudieran sacrificar unos minutos de su tiempo y unos centímetros cúbicos de su sangre. Me hicieron con caras destempladas, asombrados como si los hubiese insultado. Algo estalló en mi conciencia. Me vi enfrentado a la desilusión. No fue el hecho de adoptar una posición rígida respecto a la vida misma. Por el contrario, fue problema de actuar según las reglas de la razón y la justicia, obligándome a aceptar una realidad, sin que mediaran actos sentimentales o emocionales, naturales en toda persona terrestre. Repentinamente reconocí la ceguera a la que estuve sometido durante años. Como era de esperarse, protesté enérgicamente. Con ello, quebranté las reglas de aceptación sumisa importantes en el esquema de cualquier religión. Las críticas arreciaron. No vi por qué tenía que seguir soportando tontas disciplinas llenas de incongruentes aseveraciones, en donde lo más importante no era lo que pudiéramos pensar, sino aquello que nos hiciera sentir un mundo maravilloso, saturado de felicidad. Reconozco que aquellos incidentes carecieron de mayúscula importancia, pero sirvieron para cuestionar otras cosas que sí lo eran. Me hicieron creer que mis apreciaciones eran secundarias, tontas y hasta mayúsculas. Mis superiores se trenzaron en una serie de legalismos bíblicos intentando dar explicación a mi repentina rebelión. En realidad, la muerte de mi madre había anulado cualquier posible misticismo en mi corazón. Por eso vi todo con una claridad impresionante. Envié una carta al profeta viviente en Salt Lake City pidiendo explicaciones, pero nunca recibí respuesta.
Así fue como di por canceladas mis relaciones con los mormones, simplemente porque no pudieron responder mis inquietudes. No pude soportar que hombres con ideas diferentes estuvieran excluidos de los planes de salvación del mormonismo. No me arrepentí de lo que hice. Por fin pude comprender la conversación con el suizo en Caracas. Mi momento había pasado. Es increíble, pero los instantes críticos pasaron sin crear mayores contratiempos. En la plenitud de mis facultades, enfrentando mis obligaciones laborales, tuve cierto éxito en los negocios, al alcanzar un prestigioso bien fundado en el mercado de los conmutadores telefónicos. En unión de dos antiguos amigos, viejos conocidos de las comunicaciones, entré a participar en Conmutel Ltda, retirándome de Instelco y dejando la sociedad con Januario Moyano. Con mis nuevos socios Pedro Murcia e Isidro Contreras, trabajamos arduamente para colocar nuestra empresa en un lugar privilegiado. Compartíamos una oficina en el corazón de Bogotá, en la calle 13 con carrera octava, con el doctor Alfonso Blanco Rodríguez. Con ellos, al finalizar nuestras jornadas de trabajo, discutíamos aquel viejo tema, casi olvidado, ya casi agotado para mí, los ovnis. Algunas excelentes publicaciones de Antonio Rivera Yexus, Jaime Michel, colmaban mi pequeña biblioteca marchitada con el correr de los años. Excelentes ventas habían aumentado las posibilidades de la compañía. A la par, mi oficina se convertía en centro obligado de quienes por una u otra razón se sentían atraídos por los ovnis. Desde luego, les gustaba charlar, pues era un tema sobre el cual tenía cierto conocimiento. Corría el año 1973, un viernes en horas de la tarde. Reunidos con mis socios, recibí una llamada. Era una voz de mujer, una voz suave, reposada y con acento extranjero bien marcado. Buenas tardes, Enrique, saludó la mujer. Me llamo Karen y acabo de llegar a Buenos Aires. Traigo conmigo la dirección y el teléfono de su oficina. El propósito de esta llamada es hablar con usted sobre ciertos asuntos que a ambos nos interesan. Dijo ser mexicana y encontrarse alojada en una casa de familia. Posteriormente comenzó a hablar de ovnis y del mensaje que unos maestros marcianos supuestamente me enviaban. En realidad pensé en la broma más pesada que alguno de mis amigos me hacía. Sin embargo, quise seguirle el juego a la mujer. La dejé continuar, no sin antes advertir a uno de mis socios para que levantara la bocina del teléfono próximo al que yo utilizaba y la siguiera escuchando. Enrique, mis maestros me envían para preparar ciertos ejercicios de concentración telepática para tu comunicación con ellos. Quiero hablar contigo y conocerte, agregó Karen. La conversación duró 10 minutos. Quedamos de encontrarnos en la conocida heladería del norte, Monte Blanco, en la calle 70 con carrera séptima. El encuentro sería el sábado en horas de la tarde. Al día siguiente, pasadas las 3:30, en el jeep de la empresa con mi amigo Alfonso Blanco, nos dirigimos al lugar de la cita. No sospeché ni por un momento la cadena de acontecimientos que aquella mujer desencadenaría. No solo a mí me afectó, influyó en todas las personas que tuvimos nexos con ella. Karen, la mexicana, fue enviada por el destino a cumplir una extraña misión, de la cual aún hoy no estoy seguro. Lo cierto es que el engranaje puesto en movimiento por ella estuvo siempre planeado al milímetro y calculado a la perfección, pues todo se cumplió de manera desconcertante y rápida. Karen me aguardaba en la heladería Monte Blanco y no quise hacerla esperar. Fin del capítulo 5.